en la báscula, en esta parte final de este programa. En este miércoles nos acompaña Cuauhtémoc Peña Cortés. Él es candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, diputado federal del Distrito 20. Candidato, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Contento de estar aquí. No, pues platícanos básicamente, porque en poco tiempo, 13 minutos, pero ya me estabas platicando muchas propuestas que llevas a legislar. ¿En qué áreas concretamente, candidato? Bueno, primero recordar que yo traigo un origen sindicalista. Así es. Yo soy sindicalista, tengo 20 años luchando por los servicios y por los derechos de los trabajadores, prácticamente del Estado y los municipios. Por lo tanto, traemos algunas iniciativas que tienen que ver con mejorar los salarios. Y ese asunto es, primero, desaparecer el ICR. Hay dos propuestas que traemos respecto a este impuesto. Uno, que se nos devuelve el 50%. Automáticamente Hacienda sabe cuánto nos rebajaron y cuánto nos pueden regresar. Automáticamente te lo regresen y al siguiente año lo desaparezcan, para que Hacienda vaya tomando en consideración este rubro y ver cómo lo va a sustituir. Nosotros creemos que hay condiciones precisamente para que el salario de toda la gente se mejore, quitando este impuesto. No, definitivamente los efectos sería cero. Primero el 50% y el siguiente año que desapareciera el impuesto. ¿Al segundo año de la Administración Federal sería o de la Cámara de Diputados? De la Administración Federal, por supuesto. Que al segundo año tuviéramos ICR, eso haría que la gente asalariada tuviera una mejor capacidad de compra, no generaría inflación porque no se le cargaría a la parte patronal, sino a Hacienda precisamente. Entonces creemos que esa sería la ruta correcta para que podamos tener mejor adquisición de nuestro salario, con mejor porcentaje para comprar cosas sin que afecte el asunto inflacionario. Capacidad de compra, sí, así es. Por supuesto, elevarías automáticamente el 35% de 33%. Fíjate. Nosotros queremos plantear pues, que el asunto de los males de México es un asunto estructural. Por eso decimos que tiene que cambiar todo el proyecto económico, porque eso depende de todo lo demás, de acuerdo a cómo esté enfocada. Y creemos que esta política del neoliberalismo ha despojado a los mexicanos de prácticamente todos los derechos y de todos los recursos naturales. Por eso tenemos que replantear el asunto. Si una nación no tiene control de sus recursos naturales, ¿cómo carajo vamos a salir del subdesarrollo en el que tenemos? Yo creo que en este momento tenemos la capacidad, tenemos el intelecto, tenemos la ingeniería mexicana suficiente para salir adelante. Que necesitamos tener control de nuestros recursos naturales y obviamente apoyar el mercado interno. Por eso estamos diciendo que se tienen que limitar las importaciones de leche en polvo, por ejemplo, y las importaciones de carne de cerdo también, hasta que nuestra industria se consolide. Pues no podemos competir con países del primer mundo porque ellos tienen muchos apoyos, subrogaciones del propio gobierno, y aquí en México, bueno, está desbaratada todo el sistema alimenticio mexicano. Casi el 40% de lo que nos alimentamos viene del exterior. Es decir, que acabar. Prohibir la comercialización de productos que se dicen lácteos sin serlo. Así es. Esa sería una. Así es, que se limite la importación de leche en polvo y de carnes como la de cerdo. Muy bien. Otro tema, mencionabas el tema también de que tiene que ver con recursos naturales, el tema del agua. El tema del agua, nosotros como parte de colectivos sociales estuvimos trabajando con organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional una propuesta ciudadana que se llama Agua para Todos. En síntesis, parte del principio que el agua no puede ser una mercancía, no puede estar considerada como una mercancía, sino como un recurso humano elemental, y el Estado debe garantizar que el agua sea potable, que llegue en cantidad suficiente a todos los humanos y que no esté condicionada si tienes o no tienes recursos. Tenemos que garantizar el derecho humano al agua y que el agua nunca pueda estar en manos privadas, tiene que estar en manos públicas para que garantice que este sea un derecho. Es otra de las propuestas que tenemos. Tenemos una más que tiene que ver con las AFORES. Realmente este asunto de las AFORES que está a discusión no nos ha beneficiado a la clase trabajadora absolutamente para nada. Nos cobran una gran cantidad por administrar nuestro dinero y además es un viacrucis para que puedas acceder una vez que estás desempleado a estos recursos. ¿Qué queremos? Que se construya un ente público y que gran parte de estos recursos regrese al Seguro Social y se termine de consolidar pues todos los servicios que se nos están dando, pero que sea un ente público el que maneje los recursos de los trabajadores. Nosotros estamos cansados precisamente que sean los trabajadores que carguen en su espalda toda la crisis y todas las modificaciones tengan que ver con quitarnos salarios, con quitarnos prestaciones o que les entreguemos nuestros recursos pensionarios. Es decir, que ya no sean las AFORES quienes administren los recursos de los trabajadores. Que ya no sean las AFORES, que sea el Seguro Social. Eliminar AFORES. Eliminar las AFORES, ¿no? Ahora, esto me parece fundamental, candidato, porque el sistema de pensiones en México, que se copió de un modelo chileno, y en Chile este modelo pues ya se ha reconocido, está fracasando totalmente. Pues es que la pensión es una bomba de tiempo, ¿no? Era obvio que en un tiempo en Chile funcionó porque no había pensionados. Durante los primeros 30 años pues sí pudieron estar integrando, pero ya cuando empezaron a salir los grandes grupos de trabajadores que tienen que ejercer su derecho, pues ya se colapsó el sistema. Nosotros creemos que esta disyuntiva que dicen solamente te puedo lo que tú ahorraste más un porcentaje es errónea. Debe de generarse una pensión dinámica y garantizarle que el trabajador pueda salir con un salario hasta el último día de su vida pensionado
como si estuviera activo. Y sí se puede. La cuestión aquí es manejar los recursos de manera honesta, integral. Este gran volumen de dinero que se tiene genera más riqueza. Entonces no es posible que nada más nos den un porcentaje. Y podemos poner aquí el tema de Guadalajara, por ejemplo, de Jalisco, ¿no? Donde tenemos un fondo pensionario que es nivel estatal, pero de todos modos viene al caso el ejemplo, donde nos han saqueado aproximadamente 4,000 millones de pesos con los fideicomisos de Chalacatepec, Santa Cruz de la Soledad, las villas panamericanas, y entonces ese gran dinero, si estuviera invertido en los propios trabajadores, ya tendríamos hospitales, ya tendríamos centros vacacionales. Incluso recordemos que se le dieron 600 millones de pesos a Bengoa, y esta empresa española está quebrada, está en España, y dijo, adiós, no les voy a pagar nada. Ese tipo de asuntos debe de pararse, debe de haber una responsabilidad directa de los funcionarios que están jugando con nuestros fondos, y al final si los pierden nomás se alzan de hombros, no hay responsabilidad. Es decir, una reforma en el ámbito nacional y federal, que sería una de sus atribuciones, candidato, una reforma al sistema de pensiones en México. Así es, garantizar que existan pensiones dinámicas. Traemos otra iniciativa también. Me he dado cuenta porque hemos estado apoyando a ejidatarios, pues, que al final del día son las instituciones las enemigas de los grupos sociales. ¿A qué voy? Por ejemplo, la Procuraduría Agraria o la Dirección de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado son de donde salen las maquinaciones, donde sale la presión, donde salen los despojos a los núcleos agrarios. Es decir, las instituciones, en vez de servir para ayudar a la sociedad para lo cual fueron creadas, son de donde sale la represión, donde salen las maquinaciones para despojar a todos los grupos ejidatarios de sus tierras. Lo vimos en Chalacatepec, en Santa Cruz de la Soledad, que es Vladimir Avilés, el director de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado, el que está maquinando este asunto. No se vale. Entonces tenemos que hacer una iniciativa en donde la Procuraduría Agraria y los procuradores sean propuestos y ratificados por los consejos ejidales, que le rindan cuentas a los consejos ejidales, los procuradores. Exactamente. Esa es una reforma que creemos que es necesaria, pues, porque gran parte del despojo de las playas, de los litorales, tiene que ver con que la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y las Direcciones de Asuntos Agrarios de los gobiernos en turno se ponen de acuerdo y despojan a los núcleos poblacionales, despojan a los ejidatarios y a las comunidades indígenas de sus tierras y se las entregan a los desarrolladores. Oye, candidato, por lo que veo traes todo un esquema estructurado de iniciativas en las que trabajarías en caso de ganar las elecciones. Sí. ¿Cuántas concretamente ya tienes perfectamente visualizadas que presentarás? Pues mira, todas son importantes, no sé por qué, pero todas son importantes. Por ejemplo, el asunto de los robos a las autopartes. Es importante, sería importante que las aseguradoras fueran las que nos cubrieran todos los robos de autopartes. Ya tenemos la obligación de tener un seguro de daños ante terceros, más que lo amplíe un poquito y entonces se acabe el mercado de autopartes, porque si te roban una parte a ti, tu aseguradora te la tiene que reponer. Nadie más va a comprar partes por fuera, porque es un problema el que tenemos. ¿Y si la aseguradora también va con los que robaron la autoparte? Ese sería su problema, pero nosotros ya no le compramos al particular, sino a la aseguradora. Se acaba el mercado y cada pieza tendría un sello, tendría un código para que no pueda ser comercializado, porque es un problemón, sobre todo los que vivimos aquí en la zona centro. Te roban, pero si en 3 segundos te desmantelan un carro. Tenemos que acabar con el mercado, que es otra de las propuestas necesarias. En el asunto de la justicia, por ejemplo, además de que se pueda haber mejor selección de los que están impartiendo justicia, tenemos que regresar a la estabilidad laboral a los ministerios públicos. Tienen que tener estabilidad laboral, porque si nada más corrompes al procurador, y el procurador puede corromper a todos, porque nadie se puede defender de una decisión injustificada o que te pidan que hagas algo que no está conforme a la ley. Si no lo haces te pueden correr, y si demuestras que fue injusto tu despido, dice la ley que no tienen obligación de reinstalarte. Es inconstitucional lo que pasa ahorita en este momento. Es un ministerio público, no se va a oponer a una actuación fundada o desfundada en la ley o que no tenga sustento legal, porque el procurador lo puede despedir, el fiscal lo puede despedir y él no se va a poder defender, porque la ley dice que aunque demuestres que eres inocente no te van a reinstalar. Tenemos que darle una estabilidad laboral a los ministerios públicos para que puedan trabajar con libertad de conciencia, de acuerdo a sus conocimientos jurídicos. Ese es el asunto, no existe en este momento. Para mí es un error haberles quitado la estabilidad, que no se supone impunidad, pero sí que te digan que te puedas defender, que tengas derecho a audiencia y defensa antes de que te quiten tu trabajo. Oye, candidato, pero en este tema normalmente se sabe que normalmente el debido proceso a veces es porque el Ministerio Público no siguió esto. Pues. Sí. Es estructural, porque un ministerio público tiene 30 o 40 mil averiguaciones previas, tiene un mundo de averiguaciones que no las puede resolver. También aligerar la carga de trabajo. Tenemos que contratar más ministerios públicos, pero también el tema de que tengas estabilidad laboral, porque si a ti te habla el procurador y te dice falla en este sentido, en esta averiguación, y si no lo haces te pueden correr por cualquier cosa, que te quitan la confianza, y aunque demuestres tú que fue injusto, no te van a reinstalar. Entonces dices, pues mejor le hago caso. Oye, candidato, nos queda un minuto rápidamente. Sí. Yo quiero preguntarte, el distrito 20, ahí está la zona de Juanacatlán, del Salto, graves problemas
de contaminación que tiene que ver con agua, que también ya mencionaste. ¿Qué iniciativa presentarías en ese sentido? Bueno, vamos de la mano de la propuesta general que hace Andrés Manuel López Obrador de empezar un proyecto integral con dinero federal para limpiar toda la cuenca. Es un asunto integral, no lo podemos suscribir o limitar nada más, al Distrito 20. Tiene que ser totalmente integral. Entonces, trae Andrés Manuel ese proyecto de hacer las plantas tratadoras necesarias en toda la cuenca. Y por supuesto, terminar con esta simulación porque, por ejemplo, creo que en Conagua solamente hay 4 o 5 inspectores para toda la zona. Eso es imposible que verifiquen lo que están. Necesitamos dotar de dientes, dotar de estructura a los que están obligados a verificar que las descargas entren conforme a la norma, etcétera, etcétera. Pero traemos ese asunto y por supuesto estamos muy preocupados por la gran cantidad de gente que se está enfermando por problemas precisamente del riñón, porque el agua está muy, pero muy contaminada. Endurecer las sanciones contra empresas contaminadoras. Totalmente, totalmente. Tienen que cumplir la norma. El problema de México es que somos un país de simuladores. Hemos firmado todos los tratados internacionales de todas las materias, pero en la realidad no se cumplen. No hay seguimiento, no hay inspección real de todo este tipo de normas. Muy bien. Pues Cuauhtémoc Peña Cortés, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, diputado federal en el Distrito 20. Muchas gracias, candidato, por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación y por la oportunidad pues, de que la ciudadanía conozca a las diferentes propuestas y que todo el mundo salga a votar. Así es. Muchas gracias, candidato, y muchas gracias a usted. Que pase muy buenas noches. Gracias.